efectivamente existe, digamos, un efecto, digamos, indirecto en los hogares a nivel del gasto de salud y educación. Porque cuando un hogar, digamos, se ve afectado, específicamente hogares rurales, cuando se ven afectados, hay una disminución en sus gastos de salud y educación, ¿no? Y esto, digamos, genera, digamos, lo que Raúl justo mencionaba, ¿no? De que, digamos, invierten menos en su capital humano como tal. Bienvenidos al Positive Impacts Podcast. Este es un espacio donde hablamos sobre desarrollo, derechos humanos y políticas públicas. En el episodio de hoy exploraremos cómo el fenómeno del niño afecta a los hogares rurales en educación y salud. Nos acompañan Raúl Malpartida y Martín Gembe, ganadores del concurso de investigaciones culminadas del MIDIS. Autores de un estudio que analiza cómo este fenómeno influye en las decisiones económicas más esenciales de los hogares rurales en el Perú. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conversación. Primero, agradecerles, chicos, a ambos por aceptar nuestra invitación. Como Stephanie había mencionado, su investigación nos pareció súper interesante y nos interesaba difundirla. Entonces, quizás para poder iniciar la entrevista, nos gustaría preguntarles por qué decidieron hacer esta investigación, qué los motivó a realizar esta investigación. Claro, digamos, la motivación parte de este fenómeno del niño que, bueno, si bien desde el 2017 ya se tiene, ha sido bastante recurrente en la historia del Perú, ¿no? Más que todo bueno, es cada 4 años y de alguna forma impacta cada vez más en los hogares, ¿no? Por el hecho de que, claro, a mayor impacto meteorológico, a crear un mayor impacto a nivel ya rural y bueno, en general hasta urbano, ¿no? Pero claro, el mayor impacto es en lo rural por el hecho de que son viviendas más precarias y tienen menos, digamos, infraestructura, ¿no? Por lo cual me pareció muy importante ver cuál podría ser el impacto, ¿no? En salud y educación. Sí, justo lo que agregando un poco lo que mencionaba Raúl, este trabajo de investigación, digamos, nace de un curso que llevamos en la universidad, ¿no? Que se llamaba Taller de Investigación, que llevamos justo a principios del 2023, que era justo una época en la que se hablaba mucho de que probablemente el siguiente año, o sea, el 2024, iba a haber un fenómeno de niño bastante fuerte. Es más, me acuerdo que al principio mencionaban que iba a ser bastante fuerte y luego poco a poco, a pasar de los meses, como que la probabilidad de que sea fuerte iba a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Y cuando, digamos, veíamos esto y estábamos buscando un tema, dijimos, oye, sería interesante investigar un poco sobre el fenómeno del niño. Y cuando comenzamos a buscar un poco de las investigaciones que ya se habían realizado, nos dimos cuenta de que no había muchos estudios que evaluaban el impacto del fenómeno del niño específicamente en hogares. Sí había muchos de cuánto impactaba en el PBI o cuánto impactaba en ciertos sectores económicos, pero a nivel macro, ¿no? Pero no había mucho, digamos, de cuánto se iban a ver afectados, digamos, los hogares como tal, ¿no? Que son, digamos, algo más micro. Y, digamos, hoy estaría interesante, digamos, enfocar un poco nuestro estudio, digamos, a ese lado, ¿no? ¿Y ese fue su proyecto de tesis o un proyecto de investigación aparte? Fue parte de nuestro proyecto de tesis de bachiller. Sí. ¿Y cómo así decidieron presentarlo a Evidencia MIDIS, al concurso? Sí, bueno, de hecho, recibimos un correo por parte de una profesora de la universidad, en el cual bueno, nos dijeron de que nuestra investigación, como ellos la tienen, era bastante alineada a lo que se tenía, ¿no? Digamos, los temas que pusieron en el concurso, ¿no? Relacionado a apoyo a los hogares rurales, ¿no? Un poco más rural, por lo cual, teniendo en cuenta esta población vulnerable, ¿no? Que se tiene, a mí me es importante, ¿no? Al estar alineado, poder publicarla, ¿no? Qué chévere, porque terminaron siendo los ganadores, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Y Sí. era algo que de verdad no esperábamos, porque cuando justo Raúl me comentó de que si había visto el correo de la profesora, yo dije, sí, pero no sé seguro si postular, porque, como que, ¿por qué vamos a postular? ¿No? Como que no, no sé, no tenía tanta fe, la verdad, y luego de la nada como que quedamos en plano, pues dije, ay, wow, no me lo esperaba. No, felicidades. Bueno, y como ya habías mencionado, Raúl, el fenómeno del niño es un fenómeno que nosotros experimentamos relativamente seguido, cada 4 años. Entonces, quizás es algo con lo que deberíamos estar más familiarizados con lo que estamos en la realidad. Y bueno, ya que han tenido oportunidad de acercarse a este tema, ¿nos podrían explicar quizás a grandes rasgos características de este fenómeno? ¿Cuáles son las zonas en las que ataca? Bueno, la frecuencia
cuáles suelen ser las características, a qué regiones o cuáles son las poblaciones que suelen verse quizás más vulnerables frente a este fenómeno. Claro, sí. O sea, digamos, el fenómeno del niño, en especial, se da en la línea ecuatorial, ¿no? En el mundo. Esa línea ecuatorial, como se sabe, es donde se concentra el mayor, digamos, calor. Y a partir de ello hay un momento, ¿no? En el año, bueno, cada 4 años, como dije, en el cual los vientos alisios, ¿no? Que son las corrientes marítimas, se calientan. Entonces, al momento que se calientan, ¿no? Hay un debilitamiento de estos vientos y ocurre que hay algunas anomalías, ¿no? En el océano. Eso produce claramente un efecto en las tierras, ¿no? Digamos, en la tierra, digamos, las ciudades urbanas, rurales, lo cual crea tanto inundaciones como, bueno, deslizamiento de rocas por el hecho de que mayor inundación crea mayor, digamos, inestabilidad, ¿no? En la tierra. Eso es lo que provoca más que todo el fenómeno del niño. Y claro, esto va a tener un impacto, como decía, en la infraestructura y en los hogares, ¿no? Ujú. Justo lo que menciona Raúl, digamos, yo pondría, digamos, lo que genera en dos grandes apartados. Uno, lo que son lluvias intensas, y que estas lluvias intensas a su vez, digamos, generan lo que en Lima solemos ver cada, digamos, cada principios de año, ¿no? Que son los huaicos, y también sequías, porque también es algo que no se habla mucho, porque quizás no es algo que genere tantos impactos como las lluvias intensas, pero las sequías también es algo importante que genera el fenómeno del Niño. De hecho, en el 2023, como que sí vimos que gran parte del país hubo como que sequías fuertes, ¿no? Y que fue principalmente, digamos, en la zona central del país, ¿no? Y justo también para complementar un poco lo que Raúl mencionaba de las consecuencias, tenemos en realidad consecuencias de todo tipo, ¿no? Yo también las agruparía, digamos, en dos grandes consecuencias. Unas que son, digamos, consecuencias más económicas, que podrían ser un poco relacionados quizá a los daños de cultivos, lo que mencionaba José Raúl, ¿no? O también el impacto de la pesca, porque al ser digamos, un fenómeno que afecta, digamos, las corrientes de mar, porque se vuelven más calientes de por sí, existe como tal un desplazamiento, digamos, de las especies a otras zonas que están más acostumbradas, digamos, a las temperaturas, ¿no? Y, digamos, hay una pérdida digamos, de biodiversidad marina, terrestre, entre otras, ¿no? Y luego también, digamos, consecuencias más sociales, ¿no? Porque que están de cierta u otra forma relacionadas, ¿no? Porque si es que hay daños en el cultivo, probablemente gente pierda sus insumos de trabajo, que son a la vez sus insumos de empleo, ¿no? O de repente pueden haber daños en la infraestructura tanto de los hogares, de las viviendas mismas como tal, o daños en la infraestructura de colegios, hospitales, medios de transporte, que tienen, digamos, un impacto directo, digamos, en la sociedad como tal, ¿no? Y creo que también parte de la pregunta era como que qué riesgos se enfrentan la población afectada. Los riesgos también son diversos, creo que todo es bastante diverso, pero uno de los riesgos quizá más importantes es, uno, riesgos de salud, porque al haber, digamos, de lluvias, bastantes inundaciones como tal, puede generar, digamos, un incremento de aguas contaminadas, que a su vez podrían generar enfermedades como el cólera, o, digamos, en el norte del país, digamos, mucho lo que es el dengue, ¿no? Cuando hay como que mucha agua, digamos, acumulada, es, digamos, un lugar propicio para que el mosquito del dengue, digamos, se propague, ¿no? Y podría, digamos, generar más enfermedades de este tipo, ¿no? Sin dejar de lado también la parte de salud mental, porque digamos, si hay una persona que perdió, digamos, insumos de trabajo, que su casa está inundada, efectivamente eso va a tener, digamos, consecuencias en la salud mental de las personas, ¿no? Y quizá también otro de los riesgos que podríamos mencionar son ya también los riesgos sociales, ¿no? Porque como mencionábamos también, y es parte, digamos, del análisis, las personas que se ven afectadas por las lluvias intensas podrían perder sus áreas de cultivo y muchas de las personas en nuestro país dependen de la agricultura. Y al perder como sus áreas de cultivo están perdiendo, digamos, gran parte de sus ingresos, ¿no? Bueno, podemos, digamos, ver cada vez más riesgos, más consecuencias, pero digamos, yo creería que esas son, digamos, las principales, ¿no? ¿Qué tan factible es que una comunidad se prepare para resistir los efectos de fenómeno? Considero que la factibilidad de una comunidad depende de diferentes factores, ¿no? O sea, en primer lugar, yo creo que teniendo en cuenta la vulnerabilidad de esta comunidad en base a condiciones precarias, ¿no? Producto de, bueno, de la pobreza, entre otros, repercute en los municipios y los gobiernos regionales, ¿no? O sea, porque estos gobiernos regionales, si bien no es, digamos, su lealtad o su autoridad, ¿no? De poder contribuir con esto, considero que estos gobiernos regionales tienen la necesidad, ¿no? De poder contribuir, ¿no? Mediante la infraestructura, mediante rieles, mediante algunas formas de precaución, ¿no? Más que todo un plan de contingencia en lo cual puedan, de alguna forma, estas comunidades poder resistir, ¿no? Ante estos efectos.
Y ya más allá de ello, podríamos tener en cuenta otras capacidades de respuesta, ¿no? En la cual podríamos tener en cuenta los ingresos de estas personas, ¿no? Mediante mayores ingresos podrían tener mayor capacidad de respuesta. Claramente la educación, ¿no? Mayor educación podrían tener mejores decisiones para salvaguardarse. Complementando también lo que dice Raúl, yo también creo que es factible, pero sí siento que, digamos, se necesitan bastantes factores, como justo lo mencionó Raúl, y uno de también los principales es la voluntad de coordinación, ¿no? La voluntad de querer hacer las cosas, que creo que es algo que en nuestro país nos falta bastante, ¿no? Porque para hacer, digamos, un plan, digamos, de mitigación de riesgos o formas de que podamos reducir los riesgos de fenómeno del niño, es necesario, digamos, una planificación multisectorial, donde, digamos, no solamente estén las comunidades, sino que también estén los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno nacional también, por supuesto, la sociedad civil como tal, organizaciones como tal, y para que, digamos, haya un buen plan de desarrollo que permita reducir esos riesgos, es necesario de que todos estos coordinen. Y si es que no coordinan, la verdad que es muy difícil poder, digamos, avanzar a tener buenos planes en el largo plazo, ¿no? Y a veces es lo que nos falta, ¿no? Quizá la voluntad de poder coordinar es quizá alguna de nuestras mayores deficiencias, creo que como país. Y me imagino que las poblaciones más afectadas son las mismas, o no, las áreas afectadas son las mismas cada vez que ocurre ese fenómeno, ¿no? Y quisiera saber como que existe otros factores que hagan que una población sea vulnerable frente a ese fenómeno, aparte de las geográficas o las económicas. O sea, sí podríamos, digamos, también ver de que existen factores, digamos, sociales, ¿no? Como por ejemplo, la disponibilidad de recursos de las personas. O sea, si un hogar tiene, digamos, más cantidad de ahorros, probablemente, digamos, se impactúe en sus ingresos o en sus gastos como tal, digamos, no sería, digamos, tan relevante porque tiene, digamos, capacidad de ahorro como para poder, digamos, recuperarse económicamente en los próximos meses, ¿no? Y, digamos, no tendría ningún impacto directo. También, digamos, podemos evaluar un poco la calidad de las viviendas, ¿no? O sea, cuando tenemos viviendas que son de adobo, de esteras o de material, digamos, un poco precario, digamos, van a ser viviendas, digamos, más afectadas por el fenómeno, ¿no? Y también si estas viviendas, digamos, no tienen acceso a servicios básicos como agua, desagüe, saneamiento como tal, ¿no? También, digamos, es un factor bastante relevante, ¿no? Y también, digamos, algo que también hemos quizá mencionado bastante, pero puede ser relevante, pero es importante, es también evaluar la dependencia de estos hogares en actividades vulnerables como la pesca o la agricultura, ¿no? Porque si son hogares que dependen, o comunidades que dependen, digamos, de estos dos, actividades económicas, probablemente también se vean bastante afectados, ¿no? Sí, digamos, para complementar, es el hecho de que las personas, digamos, puedan tener acceso a mejor infraestructura, ¿no? Que básicamente es la calidad de las viviendas. Porque de hecho, en nuestra investigación tenemos en cuenta tanto en factores, digamos, como el techo de la casa, las paredes de la casa, el piso de la casa, de modo que una mejor infraestructura en estos lugares, ¿no? O en estos sectores puede ser mayor importante para tener una mayor capacidad de respuesta y el hecho tanto de cómo se movilizan las personas de un lugar a otro, ya que, claro, mayores recursos implica una mayor seguridad. Y otra pregunta que les iba a hacer, sé que no es el foco de esa investigación, pero quisiera saber si es que han podido ver que si este fenómeno contribuye a que las personas afectadas tengan una tendencia mayor a migrar de estas zonas. Sí, sí, de hecho, en nuestra investigación sí lo tenemos en cuenta como un factor importante, ¿no? La migración. Principalmente porque la migración lo que produce es que, claro, al retirarte de una zona afectada a una zona no afectada, no vas a poder ver, digamos, necesario el impacto, ¿no? Pero en general lo que sucede es de que alguna persona al migrar está escapando de alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso es básicamente lo que identificamos y, claro, pueden haber otros factores, ¿no? Que son, digamos, más sociales, pero el hecho de que una persona migre es para buscar un lugar mejor, ¿no? Algo que ya sea por recursos o sea por, bueno, otros recursos, sean mucho más importantes para ellos en términos de calidad de vida y buscar mejores oportunidades, ya sea de trabajo, de educación. Y em, bueno, como ya habíamos conversado, no es un fenómeno necesariamente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Estado estos años para poder ayudar a mitigar estos riesgos o para quizás en dos etapas, en materia de prevención
y también en materia de qué pasa después de que el fenómeno ya se ha dado y ya ha desencadenado todas sus consecuencias. O sea, ahí desde mi punto de vista, el Estado, o sea, si me preguntan si el Estado haciendo cosas, el Estado haciendo efectivamente cosas, pero creo que no lo suficiente, ¿no? Por solo darles un dato, en el presupuesto público existe como que una categoría presupuestal que se llama, si no me equivoco, reducción de vulnerabilidad y atención a desastres, ¿no? Que busca, digamos, invertir en infraestructura para, digamos, prevenir, digamos, el riesgo del fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? También, digamos, atender estos efectos que generen, digamos, distintos desastres naturales en el país, ¿no? Y si solamente vemos los datos como que el último año, o sea, de 2024 hasta la fecha, solamente se ha ejecutado cerca del 60% de todo lo que estaba predestinado, digamos, para ser ejecutado. Que es realmente una cifra bastante chiquita, porque si ya estamos a menos de un mes y medio para acabar, digamos, el año, y recién se ha solamente ejecutado un poco más de la mitad, realmente me parece bastante, digamos, poco, tomando en cuenta que hay, digamos, presupuesto para poder seguir implementando más cosas, ¿no? Y no solamente de este año, o sea, si vemos como que de los últimos años, vemos que siempre el porcentaje, digamos, de esta categoría presupuestal es bastante, digamos, reducida, porque se mantiene como que en alrededor del 60% únicamente, ¿no? Y cuando, digamos, hay presupuesto, ¿por qué no lo usamos, no? Que quizá de repente hay unas falancias ahí por parte del Estado en las que podría mejorar, ¿no? Y no solamente hablo digamos, del gobierno nacional, sino de los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno local como el gobierno regional y el gobierno nacional per se, ¿no? Y, y digamos, han hecho cosas positivas, definitivamente sí, creo que la reconstrucción con cambios, ¿no? La entidad ha hecho bastantes, digamos, cosas positivas, pero en los últimos años, digamos, con los cambios que han habido, digamos, dentro de esta entidad, se ha visto un poco, digamos, más lento, digamos, el avance que podrían generar, pero sí soy fiel creyente de que se podría, digamos, hacer mucho más, ¿no? Y tener, digamos, un mayor impacto en la inversión pública. De hecho, me gustaría añadir de que, digamos, el gobierno más que todo se ha enfocado en la parte de prevención, ¿no? Acciones de prevención mediante, como dije anteriormente, un plan de contingencia, ¿no? Un plan de contingencia lo que ellos buscan es prevenir a posibles consecuencias, ¿no? Ya que mediante el lema de que prevenimos para así evitar futuros, digamos, desastres o futuras implicaciones ya negativas, se puede tener un mejor planeamiento, ¿no? Y esto ha sido más que todo mediante la implementación de barreras dinámicas, mejores, digamos, productos de desagüe, ¿no? Mediante estos recursos se puede administrar mejor las lluvias, las inundaciones, ¿no? Pero como le digo, más que todo, acciones de respuesta se han tenido un poco más limitadas, ¿no? Por lo que decía Martín, por lo cual sería muy importante abordar ello, ¿no? Entonces, había mencionado que presupuesto quizás hay, quizás no es el ideal, pero hay. Sin embargo, no se ejecuta quizás de la forma esperada. ¿Podrían atribuirle estos problemas quizás a, como habías mencionado, Martín, antes, la voluntad o la coordinación, o como Raúl dijiste, quizás el planeamiento? ¿Ustedes qué es lo que creen que podría quizás potenciar una actuación más eficiente por parte del Estado? Yo creo que son dos cosas, ¿no? Uno, digamos, la voluntad política de querer hacerlo, me parece, digamos, crucial, digamos, si que queremos, digamos, mejorar la infraestructura pública para prevenir estos tipos de desastres. Y dos, digamos, la capacidad que tengan, ¿no? O sea, en términos de conocimientos, de querer, digamos, de poder, digamos, implementar, digamos, todos los recursos que tienen, que tienen disponibles, ¿no? Para el momento de la ejecución, ¿no? Que quizá también es una falencia que vimos, como país, ¿no? De no tener funcionarios públicos, digamos, lo suficientemente preparados para poder, digamos, poder ejecutar lo necesario y poder, digamos, invertir en las cosas que sean, digamos, necesarias, ¿no? De hecho, aquí también, o sea, pueden haber unos burocráticos o personas, ¿no? Que estén preparados, que deseen tener la voluntad, pero muchas veces en el Perú hay muchas trabas burocráticas, ¿no? En lo cual, digamos, estas limitaciones pueden restringir en más que todo lugares alejados, ¿no? Como es la región costa norte del Perú, la cual, al no estar centralizado como Lima, muchas veces se deja olvidado, ¿no? Por lo cual, tener en cuenta estas limitaciones sería muy importante para poder abordarlas y asimismo poder tener en cuenta todo el Perú, ¿no? No solo centralizarse en Lima. Claro, y eso es lo que creo que hemos hablado bastante con Sam, viendo otras investigaciones, tanto como la suya, es que
creo que al parecer lo más común que se da en Perú es que los primeros distritos, municipalidades, regiones que implementan programas del Estado son los que tienen mayor capacidad técnica, los que están más preparados, ¿no? Para implementar y lamentablemente no los que más necesitan, ¿no? Que son los que a su misma vez están menos preparados, tienen menos capacidad técnica, menos recursos, cuando deberían ser ellos los que primero, ¿no? Deberían gozar de estos programas. Justo lo que mencionas, totalmente de acuerdo. Listo, entonces quizás podemos pasar a... Nosotros también estamos muy interesados en la parte metodológica de su investigación. Por ello queríamos preguntarles quizás cuál consideran que es la principal contribución de su investigación. Y esto que creo que lo había mencionado antes, ¿en qué se diferencia de otras investigaciones que se han hecho sobre este fenómeno en el Perú? Sí, digamos, en el Perú, de hecho han habido varias investigaciones en las cuales se ha visto el fenómeno del niño, ¿no? Digamos, la distinción con respecto a nuestra investigación es de que el fenómeno del niño se ha visto más por el lado del capital humano, ¿no? Teniendo en cuenta que el Perú, bueno, desde hace muchos años se ha visto perjudicado por el hecho de que las personas no se desarrollan muy bien, ya sea porque no tienen una buena alimentación, ¿no? Por eso se ponen diversos programas alimenticios como Caliwarma o en todo caso no tienen la capacidad, ¿no? Para poder desarrollarse. El fenómeno del niño se ha enfocado en el capital humano, ¿no? De hecho, hay investigaciones que hablan sobre cómo el fenómeno del niño impacta, ¿no? En el desarrollo infantil temprano de estos, bueno, niños, ¿no? Ya sea mediante identificando un mayor peso, una mayor altura de estos niños. Pero nuestra investigación quiso centrarse más en el hecho de cómo impacta en las restricciones financieras que pueden tener, digamos, los individuos, ¿no? Y claro, y teniendo en cuenta que el Perú, las circunstancias, no, tienen una limitación, una vulnerabilidad tanto en la salud, ¿no? Que no es un sector muy desarrollado, y en la educación, ¿no? Por, bueno, la capacidad, que no están muy preparados los profesores, tuvimos en cuenta, ¿no? Tanto el gasto en educación y salud como algo que no se han visto mucho en las investigaciones y que podría ser muy importante para que contribuya, ¿no? A futuras investigaciones. Una pregunta que tenemos para ustedes es ¿qué fuentes de datos emplearon en su análisis? Y si encontraron algún tipo de limitación en estas fuentes de datos. Ah, Usamos principalmente dos fuentes de datos. Uno es la Encuesta Nacional de Hogares, que se desarrolla, digamos, todos los años por el INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Y es una encuesta, digamos, que recopila datos a nivel de, digamos, de hogar y en algunos módulos a nivel persona, de distintas índoles, ¿no? Desde educación, por ejemplo, cuántos niños de educación tiene cada miembro del hogar, ¿no? Hasta temas de salud o temas también, digamos, de presupuesto, ¿no? Cuántos ingresos ha tenido el hogar, cuántos gastos ha tenido el hogar. En realidad, recopila información de amplia información de distintos sectores de cada uno de los hogares, ¿no? Y específicamente usamos, digamos, el Denau Panel, que es, digamos, un subsector de, digamos, de la encuesta porque le hace seguimiento específico a lo largo de varios años a ciertos hogares. Es decir, el hogar X fue encuestado en el 2015, ese mismo hogar fue encuestado en el 2016, 17, 18, 19, para, digamos, ver cómo este hogar ha ido evolucionando en el tiempo, digamos, en ciertas variables, ¿no? Que son parte, digamos, de la encuesta, ¿no? Usamos principalmente esta para, digamos, ciertas variables de control y para, digamos, las variables de gasto, ¿no? Para ver cuánto gastan, digamos, los hogares en los rubros que estudiamos, que son principalmente educación y salud. Y también otra fuente de datos bastante importante que usamos son los datos de la Project Power NASA, que son parte de un centro de investigación mismo de la NASA que recopila, digamos, información de datos satelitales, de temperaturas, de nivel de precipitaciones, de, digamos, la velocidad de los vientos, la humedad, y entre otras, digamos, variables de este estilo, ¿no? Y lo que hacen ellos es como que dividir el globo terráqueo en, digamos, cuadrantes de 50 por 50 kilómetros, y a cada, digamos, cuadrante darle, digamos, un dato, ¿no? Y podemos tener datos a nivel, digamos, promedios diarios, promedios mensuales, promedios semanales, promedios anuales, todo el tipo de promedio que necesitemos, ¿no? Y, digamos, para definir, digamos, esa es la parte, digamos, ya un poco más de la metodología, pero para definir cuándo un hogar es afectado por el fenómeno del niño, determinamos de que el hogar era afectado por el fenómeno del niño si es que el promedio de precipitaciones de los meses de enero a mayo de 2017 superaba en una desviación estándar al promedio de enero a mayo de los últimos 5 años, ¿no?
y más o menos esta era la forma en la que delimitábamos si es que un hogar era o no afectado por el fenómeno del niño, ¿no? Justo le comentaba hace un rato a Raúl que yo no soy economista, yo soy abogada, entonces cada vez que a mí me interesa alguno de estos papers, la tengo a Stephanie de traductora sobre este tipo de datos, ¿no? Y quizás justamente por eso quisiera preguntar ahora, si es que tú tuvieras que explicarle, o si es que ambos tuvieran que explicarle, perdón, a alguna persona fuera de la academia o fuera de la economía, cuáles han sido sus principales hallazgos en esta investigación. ¿Cómo podrían explicar? Sí, o sea, yo considero de que, claro, ante una persona que está fuera del rubro de la economía, más allá de la econometría o de un modelo que se puede explicar, es el hecho de mostrarle cuál es la vulnerabilidad que está sufriendo la persona, ¿no? Es decir, si hay un impacto negativo del fenómeno del niño ante estos gastos, no aplicarle mediante, digamos, un software econométrico, ¿no? Sino con el hecho de que poder identificar que la vulnerabilidad es que estas personas no van a tener exposición a los beneficios, ¿no? Que producen tanto la salud y la educación, ¿no? Ya sea mediante tener acceso inmediato a medicinas, ya sea mediante tener acceso inmediato a capacitaciones, ¿no? Que te puedan contribuir para tus ingresos y, bueno, tu desarrollo futuro, ¿no? Para poder laborar y contribuir con el crecimiento económico del Perú, ¿no? Yo iría por ese lado. Ah, quizá un poco para complementar digamos, los hallazgos que encontramos es que efectivamente existe, digamos, un efecto, digamos, indirecto en los hogares a nivel del gasto de salud y educación. Porque cuando un hogar, digamos, se ve afectado, específicamente hogares rurales, cuando se ven afectados, hay una disminución en sus gastos de salud y educación, ¿no? Y esto, digamos, genera, digamos, lo que Raúl justo mencionaba, ¿no? De que, digamos, invierten menos en su capital humano como tal, ¿no? Me da un poco más de curiosidad la parte técnica y quería preguntarles qué software han utilizado y si tenía que utilizar GIS para la parte de la data de la NASA, que bueno, también me llama mucho la atención porque creo que por un lado el ENAO es una encuesta que se usa bastante en el Perú en la investigación, pero no había visto antes utilizar esta fuente de datos de la NASA y tampoco sabía que existía, así que me encantaría que me cuenten un poquito más del lado técnico. Ujú. O sea, digamos, justo como mencionabas, usamos QGIS, digamos, para ver, digamos, juntar, digamos, los cuadrantes que te da, digamos, la fuente de datos, con los hogares, ¿no? Como que el hogar, digamos, definíamos, ok, ¿en qué distrito está este hogar? Este hogar, digamos, está en el distrito X y ese distrito X está de repente dentro del cuadrante de Project Power NASA, ¿no? Pero ¿qué pasaba, digamos, cuando teníamos, y quizá era un poco la limitante, digamos, también que justo nos preguntaron por ahí, se nos pasó a responder, ¿qué pasaba si de repente habían dos cuadrantes acá y el distrito estaba justo en el medio? Como que cómo agrupábamos, digamos, las variables del distrito con la Project Project NASA y lo que usamos fue como que, ok, usar como que el cuadrante, o sea, ¿dónde está el cuadrante? En el centroide del distrito como tal, ¿no? Asumiendo, digamos, que es un supuesto, digamos, de que, digamos, gran parte de la población del distrito se va a enfocar, digamos, en el cuadrante, en el centroide del distrito, ¿no? Que será como que quizá también una de las limitantes que teníamos dentro de la data, ¿no? Sí, de hecho, al momento de también realizar esta metodología y todo, bueno, utilizando QGIS, fue el hecho de que poder determinar cómo la precipitación impactaba, pues, ¿no? En el mapa, porque claro, hay que tener en cuenta que más allá de la migración que ya dijimos de que se tuvo que retirar algunos hogares, ¿no? Por el hecho de que iban a otro hogar y ya no se podía analizar el impacto, habían varios hogares que no tenían, digamos, las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, habían hogares que no tenían registrado en el ENAO, ¿no? Gastos en salud o educación, ¿no? Entonces, gastos atípicos digamos, fue muy importante, ¿no? Poder removerlos para así tener datos confiables, ¿no? Claro, al momento de implementarlo, plasmarlo en el mapa de QGIS, fue muy importante observar, ¿no? Que habían distritos que no eran parte de la muestra por el hecho de que, claro, tenían hogares atípicos, que habían tenido mucha migración, y esto justo habla mucho sobre las circunstancias del Perú, ¿no? Que hay distritos que, si bien la mayoría, ¿no? Son parte del mismo gobierno regional y son parte de las mismas políticas, ¿no? Son administrados igualmente, tienen diferentes circunstancias, ya sea en base por circunstancias sociales o por costumbres de las personas, ¿no? De movilizarse más o el hecho de ser más rehúsos a comprar medicamentos, a acceder a educación.
Y oyendo sus resultados, a mí me da curiosidad un poquito entender cuáles fueron las implicaciones de este fenómeno para las personas más vulnerables. Especialmente quería saber si es que luego de darse el fenómeno se ve un incremento en el nivel de pobreza o pobreza extrema en estas zonas. Ahí no hemos analizado mucho si es que se da un aumento de la pobreza. Yo entendería que sí, porque probablemente, digamos, sus ingresos se vean afectados, ¿no? Y al, digamos, tener, digamos, ingresos, digamos, menores a los que tenían en años previos, probablemente sus gastos, no solamente en educación y salud hayan disminuido, sino que están en otros gastos, en otras categorías también. Y probablemente, digamos, también hayan estado por debajo de la canasta básica familiar, que es lo que a la final limita, digamos, el nivel de pobreza, ¿no? ¿Qué de por sí saben un poco acerca de eh, qué calidad de, la calidad de vida, la calidad de educación que reciben las personas en estas zonas más afectadas? No solo cuando se da el fenómeno del niño, pero en general, ¿no? Digamos, la calidad de vida de las personas, como decía, repercute de varios, digamos, factores, ¿no? De hecho, por ejemplo, la educación del jefe del hogar fue uno de nuestros factores que tuvimos en cuenta en la investigación por el hecho de que, claro, mayor educación del jefe del hogar será más importante para tomar mejores decisiones, bueno, en cuanto al gasto y en cuanto a diferentes decisiones en general, ¿no? Ya que, claro, el jefe del hogar es el que toma las decisiones del núcleo familiar, ¿no? Analizándolo a nivel del núcleo familiar, mediante el jefe del hogar se puede garantizar una mayor calidad de vida para ya sea sus hijos, sus familiares directos, entre otros, ¿no? Pero claro, más allá de la educación del jefe del hogar, ¿no? Reitero que los agentes externos como las municipalidades y los gobiernos regionales tienen de alguna forma la necesidad de poder contribuir con esta garantización, ¿no? De la calidad de vida y así poder contribuir con el crecimiento, ¿no? Entonces existe gran variabilidad en términos de estatus económico y educación de las personas, las poblaciones afectadas por ese fenómeno. Claro, digamos, la variabilidad es grande, ¿no? Por el hecho de que, como decía, hay diferentes circunstancias, ¿no? Que rodean a las personas, ya sea por la vulnerabilidad geográfica, ya sea por la vulnerabilidad social en parte de los materiales que se utiliza, la infraestructura precaria que se puede tener dependiendo de los recursos que se tengan, o el hecho simplemente de depender, ¿no? De un agente externo, ya que la dependencia en algún momento se puede truncar, ¿no? Por algún, bueno, desastre natural o simplemente por el hecho de que los gobiernos, al cambiar regularmente, ¿no? Cada 4 o 5 años, ya no van a tener la misma voluntad, ¿no? Dependiendo de, claro, del perfil del gobernador. Entonces, a partir de eso, hay mucha variabilidad ante el impacto que pueda haber. Y en promedio, ¿cómo se ven estas zonas a comparación quizás del resto de Perú, y especialmente de poblaciones que no han sido afectadas con este fenómeno? ¿Han logrado hacer esta comparación? En términos de, digamos, de condiciones tipo educación, calidad de infraestructura de las viviendas o en términos Sí, de... claro, es- en términos como de posición económica, educación, calidad de vivienda, entre afectados y aquellos que no se ven afectados por el fenómeno. O sea, delimitando, digamos, la muestra, digamos, a solamente hogares rurales, digamos, de las zonas, digamos, norte del país, ¿no? Que son, digamos, principalmente las zonas afectadas, que dividimos como que en zonas no afectadas y zonas sí afectadas. No hay, digamos, una variación muy importante en términos de estas características del hogar, ¿no? Sabemos que, digamos, los gastos suelen ser similares, ¿no? Digamos, previos o post, previos, digamos, al efecto, al fenómeno del niño como tal, los años de educación de los jefes del hogar también suelen ser relativamente similares, no hay como que una diferencia, digamos, muy grandes, pero delimitando, digamos, las muestras a hogares rurales de la costa norte, ¿no? De repente, si se amplían la muestra, digamos, a no solamente hogares rurales, sino hogares como tal, también toman en cuenta urbanos, probablemente si haya, digamos, características que cambien, digamos, radicalmente unas con otras, ¿no? Sí, bueno, y a mí me parece quizás súper novedoso. Es algo que nunca antes había leído en una investigación. em, que tomen en cuenta el factor salud mental dentro de la salud. Creo que
quizás es algo no tan obvio, no tan evidente cuando tú consideras un fenómeno natural, porque quizás lo más inmediato es pensar en las consecuencias físicas, materiales. em, entonces, por ese lado, quizás me parece súper novedoso. Y quizás ya para ir concluyendo, quería preguntarles qué políticas o medidas ustedes propondrían para que se pueda hacer quizás frente a un fenómeno como este, ¿no? Sabiendo que es un fenómeno con el que tenemos que lidiar cada 4 años. Sí, sí, en realidad esa pregunta es muy importante porque, claro, al tener un impacto negativo, la pregunta es qué se debe hacer, ¿no? Para poder contrarrestarlo. Ya, que como ya vimos, las medidas de prevención no son suficientes, ¿no? La idea es tener acciones, digamos, inmediatas para poder solventarlo, ¿no? Para esto en general lo que recomendamos después de toda una investigación es primeramente la intervención de los tomadores de políticas públicas en la reconstrucción y con subsidios, ¿no? A la renta agrícola, ¿no? Porque la renta agrícola es finalmente la dependencia de estos hogares rurales, enfocándonos solo en los hogares rurales. Entonces, si se puede de alguna manera solventar este, digamos, gap, ¿no? Esta brecha que tienen estas personas en la renta agrícola, mediante, bueno, reconstrucción de la infraestructura de la agricultura y poder mejorar estos fertilizantes, va a ser mucho más importante para estos poder solventar, ¿no? Los daños que puedan haber, ¿no? Y también, bueno, el hecho de fortalecer la infraestructura, ¿no? Que va de la mano con ello, ¿no? Pero yo me refiero más a una infraestructura en infraestructura pública, ¿no? Y la calidad de proyectos, ya que si bien se puede tener algún hospital o algún colegio con infraestructura decente, es el hecho que hayan estándares de calidad que les puedan brindar a los hogares formas para poder tener oportunidades a futuro, ¿no? Que no se vean limitados con el hecho de que ya sea porque queda muy lejano o porque es muy inviable por temas económicos, ¿no? Si se tiene una infraestructura de calidad, esto va a poder ser resistente ante el fenómeno del niño y no se va a poder tener excusas, ¿no? Al momento de determinar tu oportunidad, ¿no? O las formas en las que puedes acceder a este servicio. Y quizá simplemente como para cerrar y complementar un poco la idea de Raúl, creo que es importante que al momento de tomar decisiones de política pública, uno, ser creativos, que creo que es lo que nos falta bastante, pero que esta creatividad al momento de tomar decisiones de políticas públicas esté basada, digamos, de un sustento técnico, ¿no? Por quizá tan solamente dar un ejemplo, me acuerdo que hace poquito fui a Cusco y no sé si se habrán dado cuenta, pero en muchas partes de Cusco hay muchos árboles de eucalipto. Es más, creo que hay una zona que tengo que es como que muy famosa por los árboles de eucalipto. Y justo los pobladores de ahí mencionaban de que ellos mismos habían ya quizá años atrás plantado, digamos, esos árboles porque son árboles que consumen mucha agua, que en muchas partes del mundo son considerados como que árboles plaga porque, digamos, te quita, digamos, gran parte de tus recursos hídridos. Pero justo ellos lo plantaban en zonas específicas para que cuando hayan lluvias intensas o desbordamientos de los ríos, sean esos árboles quienes, digamos, a las finales absorban todo el agua y no terminen impactando tan fuertemente, digamos, a las poblaciones que están, digamos, debajo del valles, ¿no? Me pareció algo como que súper creativo y dije, "Bueno, ¿por qué no se implementa eso en otras partes del país? Quizá no es tan sencillo como que simplemente plantar el árbol y ya está, quizá debe haber como que otros estudios más detrás, ¿no? Pero me parece algo súper creativo de que quizá, digamos, podría, digamos, ayudar también a otras zonas del país a reducir los riesgos por el fenómeno del niño, ¿no? Y, digamos, soluciones de este estilo creo que son, digamos, importantes, ¿no? Pero siempre tienen que ser, digamos, un poco basadas con sustento técnico, ¿no? Siempre que llegamos a esta parte en las entrevistas, creo que el sentimiento es el mismo, como que bueno, puede sonar simplista, pero esta podría ser una idea. Pero creo que es genial, o sea, el solo hecho de tener una idea ya es algo, ¿no? Ya es dar el primer paso. Me parece genial lo que nos cuentas de los árboles de eucalipto. Y claro, definitivamente siempre con un sustento técnico, quizás le da más fundamento o más promesa de éxito a cualquier idea. Creo que es un comentario que recibimos bastante de las personas que hemos entrevistado, ¿no? Que sienten que son muy idealistas, ¿no? Pero cada propuesta que nos han dado y para poder escucharlas cuando publicamos los episodios, son bastante coherentes, ¿no? Y sentimos que no son, no como que terriblemente complejas. Por ejemplo, me acuerdo Claudia Vivas, que también participó en el concurso de evidencia MIDIS, donde nos comentaba que ella quisiera ver una mayor contribución entre ministerios, ¿no? Y creo que
eso es algo que sería muy interesante y que quizás sería una manera más costo eficiente de realizar, ¿no?, un proyecto público. Y bueno, otra pregunta que tengo ahora que estamos hablando del sector estatal es si es que ustedes han podido compartir sus hallazgos con alguien del sector o si es que en algún momento de su investigación han podido hablar con algún funcionario público que vea este tema. Por el momento no, por el momento digamos no hemos tenido esa oportunidad, pero justo mañana digamos tenemos un evento en INIDIS donde va a haber como una especie de panel. Y no sé, esperamos que quizá de repente ya hayan personas tomadores de decisiones de política para que puedan, digamos, tomar en cuenta, digamos, esos estudios para poder implementarlos, ¿no? Sí, de hecho, más allá, ¿no?, de esa presentación, también nos dijeron la posibilidad, ¿no? Bueno, por ser parte del concurso, de poder publicar esta investigación, ya sea en una revista internacional o en algún sector, ¿no? Ya sea, como decía, de manera internacional o local, para que también tenga una repercusión, ¿no?, que pueda ser, digamos, importante para los tomadores de políticas públicas y que pueda ser importante para la población en sí, ya sea de no solo impacte, ¿no?, en ruralmente, sino para jóvenes no economistas que puedan sentirse inspirados, ¿no?, en poder mejorar esta investigación con la contribución, ¿no?, de poder implementar nuevas, digamos, métricas o mejores temas, ¿no?, para así poder ser mejor. Creo que lo que más me gusta de este proyecto que hemos iniciado con Samantha es poder conocer a tanta gente joven, de nuestra edad, o mucho más jóvenes que nosotras, que son tan apasionados, que están involucrados en estos temas de desarrollo, políticas públicas, derechos humanos. Creo que es bastante esperanzador, ¿no? Ver cómo piensa nuestra generación, quizás, contrario a lo que generaciones mayores imaginan, ¿no? Sí estamos comprometidos ¿no?, con el Perú, con el desarrollo. Claro, temas más sociales, ¿no? Claro. De hecho, sí, que ahora estaba pensando que sería más interesante que la difusión de esta investigación, porque yo soy del sur. En el sur, nosotros no nos vemos tan afectados por fenómenos climáticos de esa magnitud. El fenómeno del Niño, el Niño costero, creo que son más, están más ubicados norte del Perú, Ecuador. Entonces, sería interesante que, aunque no nos afecte, igual somos peruanos y debemos, creo que, estar más informados sobre este tema. Entonces, por mi parte, agradecerles, chicos, por su tiempo, porque sus explicaciones han sido clarísimas para una no economista. Les agradezco mucho por haber aceptado nuestra investigación y por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotras. Hemos aprendido un montón. Igualmente. Muchas gracias, la verdad ha sido un placer también para nosotros conversar con ustedes. Y digamos, ojalá que digamos este espacio que tienen ustedes ahorita se mantengan y puedan, digamos, cada vez poder conversar con más gente y poder que también este espacio llegue cada vez a más gente, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.